En clase siempre nos han explicado que el nitrógeno es el elemento más importante en la agricultura, pero nunca hemos entendido cómo es que realmente se maneja. Y déjame que te cuente algo, sí es el más importante, pero no el único, pues el nitrógeno trabaja con demás elementos para cumplir su función. Aunque cuando nosotros secamos una planta, ya sea de maíz o de tomate, en su materia seca encontramos solamente del 1 al 5% de su peso total. Todo lo demás por lo regular es carbono y otros microelementos. Eso no significa que no tenga importancia en el momento del desarrollo de estructuras y enzimas de la planta, pues el nitrógeno está íntimamente relacionado con la construcción de aminoácidos que a su vez van a ser convertidos en proteínas. Puede haber proteínas desde estructurales, como pueden ser los tallos, pueden ser las hojas de las plantas, así como también enzimáticas, que gracias a las enzimas se desarrollan todos los procesos bioquímicos de nuestra planta. Está relacionado también con los ácidos nucleicos ADN y ARN, que si no sabes qué son los más importantes al momento de la división, pues contienen la información de la célula para que ésta pueda replicarse. Además de que está íntimamente relacionado y es la molécula central de la clorofila. El nitrógeno es uno de los elementos más importantes para la fotosíntesis, y la fotosíntesis es este proceso tan importante que es lo que hace que haya vida en la Tierra. Pero metiéndonos un poco más en materia, paradójicamente, el nitrógeno se encuentra en nuestra atmósfera en alrededor de un 78%, pero ningún ser vivo puede utilizarlo de esa manera. Tú y yo necesitamos nitrógeno para hacer también nuestras proteínas, igual que la planta, igual que los animales. Pero nosotros no podemos aprovechar la molécula N2, que es el nitrógeno gaseoso que se encuentra en la atmósfera. Entonces, aunque exista en abundancia en la atmósfera, aunque exista en abundancia en el ambiente, debe de haber procesos muy detallados para que esto se pueda convertir en proteínas. Pero metiéndonos un poquito más detalladamente en lo que vamos a ver en este video sobre cómo el nitrógeno es el principal elemento necesario para la nutrición vegetal, debemos de darnos cuenta que aunque nosotros fertilicemos, aunque nosotros añadamos abonos, la planta tal vez no va a poder aprovechar el nitrógeno, porque debemos conocer cómo funciona desde que se mineraliza o se transfiere del aire al suelo, o cómo nuestros fertilizantes llegan a aportar ese nitrógeno a nuestra planta. Así que va a ser un video muy detallado. Vamos a dividirlo en diferentes bloques, desde cómo es que se mineraliza el nitrógeno, los procesos de mineralización, así como cuando se convierte en amonio, cuando se convierte en nitrato, esta relación que existe entre el suelo y la raíz, cuando se encuentra en la raíz, cómo sube a los vasos gilémicos y del floema, cómo se convierten en proteínas, cómo se mueve el nitrógeno en la planta, y al final veremos formas de fertilización nitrogenadas. Así que sin más, vamos a comenzar con el primero. Para empezar esta primera parte hay que tener en cuenta que el nitrógeno está en el suelo, y que el suelo no es solamente este banco donde se encuentran todos los nutrientes necesarios, sino que hay ciclos específicos para cada nutriente de nuestras plantas. En este caso nos vamos a centrar en el nitrógeno porque es el tema central del video. Pero así como se mineraliza el nitrógeno, se mineraliza el fósforo, se mineraliza el potasio, se mineraliza cualquier oligoelemento o macroelemento de las plantas. Entonces, ¿cómo se va a mineralizar este nitrógeno? Vamos a partir de la materia orgánica. La materia orgánica, como pueden ser residuos de cosechas, como rastrojo o como humus de lombriz, o cualquier otro residuo que sea orgánico, la planta no lo va a aprovechar como si comiera de él, sino que debe de pasar un proceso diferente, y a este proceso lo vamos a llamar amonificación o nitritificación, depende qué bacteria o qué organismo lo vaya a descomponer. Entonces, a la forma en que la planta puede aprovechar el nitrógeno, como sabemos, el N2 que se encuentra en la atmósfera nadie lo podemos utilizar, la planta solo puede aprovechar de la manera NH4 o NO3, nitrato o amonio. Entonces, a la construcción, a la génesis de estos nutrientes para las plantas desde el suelo se le conoce como mineralización del nitrógeno. Cabe resaltar entonces que la amonificación, que va a ser el primero del que vamos a hablar ahora, parte de microorganismos. Quiere decir que nuestros autores principales van a ser los microorganismos heterótrofos, que van a descomponer polímeros orgánicos complejos, como pueden ser proteínas o ácidos nucleicos, mediante excreción de enzimas. O sea que estos microorganismos van a descomponer estas estructuras con enzimas
propias de los microorganismos y que van a desechar este amonio. Para que estos actores principales trabajen es necesario que haya condiciones favorables para los microorganismos. Como sabemos, no todos los microorganismos se desarrollan igual. Para eso debe de haber altas temperaturas o una temperatura más o menos razonable, ni frío ni tanto calor, y tampoco debe estar muy seco o muy húmedo, sino que una humedad más o menos buena, por decirlo de alguna manera. Es por eso que en ocasiones, y aquí quiero hacer un paréntesis, en primavera es cuando estas bacterias empiezan a funcionar, a degradar los residuos de la cosecha, por ejemplo. A eso se le conoce, o como yo tengo entendido, que la tierra se calienta. Quiere decir que la semilla, cuando esté en el suelo, va a tener ya nutrientes que estos microorganismos ya utilizaron para alimentarse. Eso quiere decir que va a haber un starter, como se le conoce, un iniciador, que va a haber nitrógeno para que la planta se desarrolle. Antiguamente las personas creían que el suelo se calentaba y que el suelo necesitaba estar caliente para que la semilla de maíz pudiera germinar. Entonces, veo una correlación. Empezando con la amonificación, quiere decir que vamos a mineralizar ese N2 de la atmósfera a amonio NH4. Entonces, bacterias heterótrofas nos van a ayudar a que ellas van a empezar a consumir esta materia orgánica gracias a enzimas específicas para destruir proteínas, para destruir ácidos nucleicos, van a excretar este NH4. Y todo esto va a depender sobre todo de la temperatura y la humedad que haya en el suelo, con el objetivo de que se produzca más o que las bacterias u hongos puedan de una manera destruir estos, pues ya sean proteínas o ácidos nucleicos. Y este proceso de amonificación en algunas ocasiones, hablando ya desde la parte agronómica, puede jugarnos a bien o en contra, porque este nitrógeno que ya está en forma de amonio puede ser un iniciador para nuestra semilla. Por ejemplo, si en primavera hace todavía mucho frío o no hay suficientes microorganismos, pues entonces la semilla no va a tener iniciador. Sabemos que ya en la semilla, en la parte tiene parte de sus reservas para un desarrollo iniciador, pero si después de que esta semilla se termine sus reservas, no va a encontrar ya sea nitrógeno para seguir construyendo estructuras radicales que nos van a servir más adelante para otros minerales necesarios. Entonces sí es importante que el suelo tenga al menos un poco de nitrógeno en forma de amonio o nitrato. Dijimos que esa es la parte donde la materia orgánica va a ser transformada en amonio, pero por otro lado tenemos el nitrato. Entonces este proceso se le va a llamar nitritificación. Esta nitritificación va a ser llevado por bacterias quimioautótrofas y lo va a hacer en dos pasos. La nitrosación, que tiene que ver con las bacterias del género Nitrosomas y Nitrococcus, oxidarán el amonio ya existente en el suelo a nitrito. Y este nitrito es altamente tóxico en el suelo, por eso después, acto seguido, lo van a convertir ahora sí en nitrito gracias a bacterias del género Nitrobacter, que lo van a oxidar rápidamente a nitrito. Y ahora me dirán, bueno, si la planta puede aprovecharlo de forma de amonio o en forma de nitrito, ¿por qué es importante que cambie a nitrito? Lo que vamos a entender a continuación es fundamental, porque si recuerdan, cuando hablamos de intercambio catiónico, es importante las cargas positivas o negativas, catión o catión, de estas moléculas. Entonces, el amonio es un NH4 positivo, quiere decir que es un catión, y retendrá las cargas negativas de las arcillas, al mismo tiempo que va a retener materia orgánica. A eso es lo que le llamamos capacidad del intercambio catiónico. Entonces, el nitrato, al hacer su fórmula NO3 negativo, quiere decir un anión, va a ser repelido por estas partículas del suelo, todas las cargas negativas, y va a permanecer en la solución del suelo. Esto lo hace más fácil absorbible para las plantas y es susceptible a la lixiviación o al lavado. Por eso es que es importante que sí, lo vamos a ver a continuación, que después tendremos que convertir este nitrato de vuelta a amonio en procesos bioquímicos, pero en la forma en la que la planta lo va a aprovechar de una manera más fácil va a ser el nitrato por las cargas positivas y negativas que hay en los elementos. Pero hablando de esta eficiencia de este sistema de amonificación o nitritificación, hay que ver o tener en cuenta las vías en las que podemos perder estos productos. Entonces, hablando del nitrato, la desnitritificación, que es un aspecto clave para entender cómo funciona
esta pérdida del producto, vamos a poner un caso hipotético. Por ejemplo, en una inundación de un suelo o en una anaerobiosis, que es la falta de oxígeno, o suelos compactados, las bacterias van a utilizar el nitrato como aceptor final de electrones en su respiración en vez de que usen oxígeno. Quiere decir que en vez de usar el oxígeno, van a utilizar el nitrógeno y lo van a convertir de nuevo a un gas, que puede ser un óxido nitroso o un óxido nítrico o un dinitrógeno, que es como se encuentra en la atmósfera. Quiere decir que vamos a perder todo el nitrógeno que había en el suelo, ya en forma de nitrato, de nuevo a la atmósfera. En algunos casos puede ser hasta altamente contaminante y puede ser un gas de efecto invernadero. Otra forma de perder el nitrógeno es la volatilización, que vamos a perder este gas de amonio cuando principalmente se aplican fertilizantes amoniacales, como puede ser la urea, y la aplicamos a superficies en la superficie del suelo, como comúnmente se hacía antes. Yo recuerdo que aventábamos un puñito por planta y no teníamos el conocimiento o no sabíamos que se tenía que tapar para evitar esta volatilización. Especialmente este suceso acontecerá si tenemos un pH alcalino o un suelo calcáreo. Quiere decir que existe mucho calcio en nuestro suelo. ¿Y cómo es que se pierde? Bien, en el suelo existe una enzima que es la ureasa, que va a empezar a descomponer la urea. La hidrolizará rápidamente, lo que va a favorecer el NH3 que escapará a la atmósfera. Y estas aplicaciones o este tipo de pérdidas con estos factores y todas estas condiciones nos puede representar una pérdida del 30 al 40% de nuestro fertilizante que apliquemos si no tenemos en cuenta estos tipos de factores. Ahora vamos a entrar a un bloque amplio, enorme, y creo que solamente lo vamos a ver vamos a darle una pasada porque vamos a ver cómo va a entrar el nitrógeno a la planta, cómo lo va a aprovechar, a dónde se va a ir, cuáles son las rutas metabólicas y toda la bioquímica que existe detrás del nitrógeno. Primero hay que saber cómo es que la raíz va a absorber el nitrógeno. Como sabíamos o como habíamos visto hace un rato, el nitrógeno se va a convertir en amonio o en nitrato, pero la planta va a aprovecharlo de una mejor manera, va a poder encontrarlo de una mejor manera en forma de nitrato que en amonio. Aunque el nitrato de forma agrícola es la mejor forma en que nosotros podemos aplicar el nitrógeno, digamos que existe aquí un dilema, porque dentro de la célula este nitrato, al ser negativo, es termodinámicamente desfavorable debido a su potencial de membrana, que es negativo. Entonces dijimos, negativo con negativo se van a repeler. Es por eso que este proceso es un sistema de absorción secundario y lo tiene que implementar en el sistema de absorción de protones para que se puedan unir al favor de gradientes electroquímicos. A ver, yo sé que es algo complicado esta parte, pero lo que quiere decir es que en la membrana de las células radicales, por lo regular, se van a repeler y no es fácil de que entren. Entonces, la planta tiene diferentes sistemas de absorción. Está el primario, donde no requiere esfuerzo y que gracias a la química del suelo va a entrar, y tiene este secundario que requiere de procesos, en este caso de que los protones H positivos se atraigan a los NO negativos para que así pueda entrar a las células de la raíz. Entonces sí es un proceso complicado de entender al principio. No sé si les puedo dejar aquí unas imágenes o un esquema básico de cómo es que funcionan estos sistemas de absorción, pero hay que tener en cuenta que existen varios tipos de absorción. Si quieren que les haga un video sobre absorción de nutrientes, no olviden dejarlo aquí arribita o en los comentarios. Pero cuando la raíz ya está un poquito más grande, se ha desarrollado más, va a necesitar más que solo sus reservas en la semilla. Necesita de explorar el suelo. Entonces, la raíz es un sistema, si no es que de los más importantes, es el rey, la raíz, porque se va a dedicar a explorar todo el suelo para encontrar todo lo necesario para sobrevivir. Y si nos metemos de forma, digamos, genética o bioquímica, la planta va a desarrollar este sistema de raíz gracias a ciertos genes y a ciertos activadores, incluso enzimas, para desarrollar la raíz. Es un proceso de verdad complejo y yo aún no lo domino al 100, pero existen genes como el NRT y sus variantes que lo que van a hacer es elongar la raíz para encontrar nitrato. Este gen lo que va a hacer es
encontrar el nitrato bajo un sistema de afinidad dual. Quiere decir que va a trabajar si existe mucho nitrato para transportar o si existe poco, bajo el mecanismo de conmutación que está basado en la fosforilación. Esto ya es algo más técnico, que si alguien nos quiere explicar un poquito más en comentarios cómo es que funciona este gen NRT1 y sus variantes, me gustaría que lo dejaran en los comentarios también. Pero en palabras simples se va a comportar como un transceptor. Quiere decir que es un transportador de nitrato y un receptor, que lo que van a hacer es dar un sistema de señales para advertir a la planta que tiene que elongar sus raíces hacia donde existe el nitrato, lo que lo hace uno de los transportadores de alta afinidad más importantes para el crecimiento radicular y encontrar nitrato. Y así como este gen, existen otros como el NRT2, que lo que va a hacer es un sistema de genes un poco más avanzado, que cuando el NRT1 ya no puede alcanzar más, pues este va a entrar en juego. Esto es solo para el nitrato. Quiere decir que toda esta familia de genes NRT van a designar que se señalice dónde está el nitrato y las raíces puedan expandirse a un lugar o a otro. Pero para el amonio existen otros sistemas de genes que lo que van a hacer es buscar el amonio y elongar las raíces a donde hay amonio. A toda esta familia para encontrar amonio se le llama la familia de genes AMT. Entonces, como saben, este amonio es un catión y puede ser impulsado a la célula por su potencial eléctrico positivo. Entonces, estos sistemas para encontrar la planta, nitrato o amonio van a ser indispensables para su nutrición. Pero cuando lo tienen ya, cuando encontraron, ¿qué es la siguiente parte? Bueno, vamos a entrar al proceso de esta fijación biológica. Entonces, como vimos en el punto anterior, no es solo hay que aplicar fertilizante y ya. Hay todo un proceso que la planta debe de seguir para que este fertilizante o este nitrógeno que ya está en el suelo pueda ser aprovechado. Pero ya que lo tiene, ¿qué es lo que va a hacer con él? Y ese es un tema que vamos a ver un poquito más adelante. Pero antes quiero hablarles de una de las plantas que de verdad yo no entiendo cómo funcionaron, cómo es que lograron hacer este sistema, y vamos a hablar de la vía simbiótica de la captación de nitrógeno, que son las legumbres. Este es apenas un frasco de frijol, pero dentro de estas plantas de frijol, de habas, de todas las legumbres, existe un sistema de captación de nitrógeno único y que nunca se nos debe de olvidar, pues nunca o no es indispensable que las legumbres sean fertilizadas con nitrógeno, ya que ellas crean redes simbióticas con microorganismos. Pero ¿cómo funciona esto? Y si alguna vez lo han escuchado, ¿cómo es que esto funciona? Entonces, las relaciones simbióticas, para explicarlo de una manera muy sencilla, es yo te doy algo y tú me vas a aportar algo a mí. Es un dar y dar. Entonces, cuando las raíces de las leguminosas están creciendo, van a exudar flavonoides, que van a ser reconocidas por las bacterias del género Rhizobium, que a su vez van a secretar factores N o D o NOD, que son oligosacáridos. Estos NOD o NOD se van a introducir en los pelos radicales y van a crear un hilo de infección, se van a entrar en la raíz. Entonces estas células se van a dividir, van a empezar a protegerse y van a formar un nódulo en la raíz. Bien, dentro de este nódulo se van a dividir entre bacterias y bacterioides y van a expresar un complejo enzimático llamado nitrogenasa. Esta enzima va a reducir el N2, o sea, el nitrógeno que está en la atmósfera, a NH3, o sea, nitrato. Pero un punto importante aquí es que la nitrogenasa se inactiva irreversiblemente en presencia de oxígeno, que es uno de los elementos más abundantes en la atmósfera también. Entonces, para eso, la planta tiene otro sistema y va a exudar leghemoglobina, que es una proteína de color rosa y va a secuestrar el oxígeno que está libre para proteger a la enzima, pero suministrando solo una pequeña cantidad para que las bacterias puedan seguir respirando. Entonces, cuando vemos una leguminosa que en sus raíces tiene un nódulo y ese nódulo tiene o está de color rosa o rojo, quiere decir que ya hay presencia de bacterias del género Rhizobium que lo que están haciendo es aportando nitrógeno desde la atmósfera a las raíces. Por eso es una de las plantas creo más importantes para la fijación de nitrógeno. Bien, este es un caso que no es de la regla o no es lo común, pero es importante que lo conozcamos porque las leguminosas también tienen otro poder para el suelo que después vamos a tratar en próximos videos. Pues bien,
Una vez que el nitrógeno ya está en la raíz, lo que va a hacer es, debe de ingresarse en compuestos de carbono. Y esto es energéticamente costoso porque lo va a transformar de unas formas a otra. Y todo este proceso está acoplado directamente a la fotosíntesis. Pues bien, si el nitrógeno es absorbido en forma de nitrato, este no puede ser absorbido o no puede ser utilizado directamente para formar aminoácidos. Entonces lo primero que debe de hacerse en la célula es reducirlo a amonio. Este se va a reducir principalmente en el citosol gracias a la nitrato reductasa, a la NR, que es una enzima. Y esta enzima es una enzima inducible. Quiere decir que en presencia de nitrato va a expandirse cada vez más o aumentar digamos, de una forma, y si hay más, pues la enzima va a empezar a crecer para destruir todo este nitrato y convertirlo en amonio. Y esta enzima contiene molibdeno. Ojo, que es importante porque es un cofactor esencial. Por eso decimos que cuando tenemos falta de oligoelementos en el suelo o en nuestra planta, pues varias rutas metabólicas se ven afectadas. Entonces, si falta molibdeno en nuestra planta, ¿cómo la planta va a reducir el nitrato a amonio si el nitrato es la forma principal en la que la planta puede aprovechar o que puede absorber mediante la raíz? Entonces, es muy importante los oligoelementos. Bueno, entonces, eso es en las células. Otra de las formas en las que se va a reducir el nitrato es en el plasto. Si está en la raíz, pues es el plasto, y si está en las hojas, pues va a ser el cloroplasto. Gracias a la enzima nitrito reductasa. Entonces dijimos que el nitrito es altamente tóxico y debe de ser convertido rápidamente a otro compuesto. Y esta enzima en el interior del plasto lo va a reducir a amonio, usando la ferridoxina reducida. Y esta viene de la cadena de transporte de electrones, de otra ruta metabólica también muy importante en la planta. Entonces, si se fijan, estas rutas que digamos que son muy importantes vienen de rutas más pequeñas que a su vez también son muy importantes. Pues bien, entonces ya tenemos amonio, ya tenemos esta materia prima para empezar a construir otras moléculas que se van a encargar casi que de todo. Entonces, ya cuando tenemos amonio en la planta, lo que se va a asimilar casi todo exclusivamente es en la glutamato. Se va a aprovechar a la ruta glutamina sintetasa o la glutamato sintetasa. ¿Qué son estas dos rutas? Pues es la forma en la que vamos a obtener glutamato o glutamina. En la glutamina sintetasa lo que va a pasar es que gracias a la enzima esta va a fijar amonio en una molécula de glutamato para obtener glutamina. Hasta ahí termina esa ruta. Cada ruta tiene su importancia en las diferentes rutas metabólicas, ya sea de la planta o de un cuerpo humano o de cualquier ser vivo, pero esta ruta funciona incluso si hay poca concentración de amonio y aún así sigue generando la glutamina, el glutamato. Pero la ruta del glutamato va a transferir del grupo amida de la glutamina a la molécula 2-oxoglutarato, que esta viene del ciclo de Krebs, y así va a formar dos moléculas de glutamato. Una se va a reutilizar en el ciclo de la glutamina para volver a formar glutamato. Entonces, los ciclos metabólicos son indispensables y entender cómo funcionan todos ellos nos lleva a sacar conclusiones de cómo fertilizar, qué es lo que está pasando en la planta, qué puede ser. Entonces, si van en los primeros semestres o conocen ya sobre agronomía, es importante a veces tener en cuenta conocimientos metabólicos, aunque sé que las clases de bioquímica pueden resultar a veces un poco aburridas. Entonces, ya para terminar esta parte, a partir del glutamato y de la glutamina, esta se va a transferir a esqueletos de carbono mediante las transminasas. Y así vamos a sintetizar los 18 aminoácidos proteicos. Por ejemplo, el aspartato aminotransferasa va a transferir del grupo amino al oxalacetato y así formar aspartato, que es un precursor de la familia de los aminoácidos que incluye la lisina, la treonina y metionina. Y luego estos aminoácidos se van a polimerizar en los ribosomas mediante el proceso de traducción, que este ya es guiado por el ARN mensajero, y luego van a formar cadenas polipéptidas y luego se van a plegar en proteínas que pueden ser desde funcionales, transportadoras o enzimas. Entonces, si se fijan, pasamos del nitrógeno de la atmósfera a tener proteínas, enzimas, y todo este proceso de cómo se aprovecha el nitrógeno a las plantas es súper extenso y solo lo vimos de pasada. Todas las rutas metabólicas, cómo se repelen, cómo entran en la planta. Entonces, esta es la primera parte de cómo tenemos ya el nitrógeno en la planta, cómo ya está en forma de aminoácidos, en forma de proteínas. Pero aún así, nos falta ver cómo se mueven dentro de las plantas
Nos falta entender cómo existe la senescencia en hojas viejas para transportarse a frutos, cómo detectar cuando está en niveles tóxicos, clorosis, y uno de los puntos más importantes creo yo que es la fertilización. Así que nos vemos en el siguiente, la próxima semana, para seguir analizando toda la magia del nitrógeno. Adiós.